En las últimas décadas aumentaron vertiginosamente nuestros conocimientos sobre el aparato digestivo. Durante estos años, la investigación científica fue demostrando las profundas implicancias del sistema gástrico con nuestra salud, nutrición y también con el sistema nervioso. Algunos de los cánceres de mayor incidencia en Uruguay se estudian, combaten y previenen desde la gastroenterología, así como otras patologías mucho menos conocidas. Hoy hablaremos de eso en Sobreciencia y también vamos a conocer el Observatorio Astronómico de los Molinos en Montevideo, las instalaciones de Megalabs, una de las principales industrias farmacéuticas de Uruguay, y el rol fundamental del Instituto Nacional de Semillas. Bienvenidas y bienvenidos a Sobreciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Nuestro invitado de hoy fue conocido masivamente por su rol como integrante del GACH, asesorando al Poder Ejecutivo sobre las principales decisiones durante lo más duro de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, es también poseedor de antecedentes notables en su campo de conocimiento, la gastroenterología. A modo de ejemplo, diremos que fue reconocido como uno de los más destacados del mundo en su especialidad. Fue profesor de la Cátedra de Gastroenterología de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, presidió la Academia Nacional de Medicina y actualmente dirige el proyecto ECO, que a través de la telemedicina busca universalizar el acceso a la salud. Y podríamos seguir. Hoy vamos a hablar de gastroenterología, de investigaciones, de sus avances y cómo se aplican en Uruguay, buscando explicar y solucionar dolencias que aquejan a muchos de nosotros. Recibimos en Sobreciencia al doctor Henry Cohen. Henry, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gustavo. Es un honor estar en tu programa. Es un programa muy conocido y muy apreciado por el ambiente científico, y estar contigo y con Daniela, que son amigos, no puedo pedir mejor. Así que muchas gracias. Gracias también por la amable introducción. Y aquí estoy para tus órdenes. Es un tema más bien amplio, hablar de gastroenterología, claro, pero tú dirás de qué quieres hablar. Claro, y está bueno un poco, ¿no?, contándole a la gente lo que fueron algunas conversaciones previas. El tema es ese, ¿no? O sea, gastroenterología, tal vez de las disciplinas de la medicina, es una de las que ha quedado con un campo de acción más amplio. Muchas otras han ido dividiendo y concentrando en áreas tal vez menores. Gastroenterología es mucho, y la ciencia le ha ido todavía abriendo nuevas ramas, ¿no? Por ejemplo, los estudios de la microbiota. ¿Cuántos años hace que, cuántas décadas tienen? No muchas. Bueno, muy interesante eso que decís, porque la gastroenterología, si bien se ha fragmentado, por ejemplo, la hepatología es una rama de la gastroenterología y hoy es una especialidad en muchos lados del mundo. De hecho, ya hace un tiempo, cuando yo todavía estaba en la cátedra, se empezó a desarrollar la diplomatura de hepatología y hoy se da el título de hepatólogo en Uruguay, de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Graduados, que se cursa en la cátedra que tuve el honor de dirigir durante mucho tiempo y que ahora dirige la profesora Carolina Olano, y la diplomatura está a cargo de la profesora Nelly Hernández. O sea que hay subramas y hay subespecializaciones dentro de la gastroenterología, pero también no ha parado de crecer porque, bueno, una de las cosas es lo que tú decís. Hoy sabemos que de alteraciones de la microbiota intestinal surgen infinidad de enfermedades digestivas y no digestivas. Así que, bueno, hace un tiempo ya que se está hablando de esto, pero creo que es una de las grandes revoluciones de la medicina actual, y me animaría a decir que prácticamente no podría haber ninguna especialidad que en el futuro deje de estudiar la microbiota normal, sus alteraciones, para poder entender mejor las enfermedades que afectan a los pacientes que atienden esa especialidad justamente. Dentro de las enfermedades o las patologías que se asocian con el campo de la gastroenterología, ¿cuáles son los que más preocupan en Uruguay, Henry? ¿Tienen que ver con los cánceres o hay otras que tal vez conozcamos menos? Bueno, de los cánceres se habla mucho y está bien, hay que hablar de los cánceres porque son enfermedades que todavía tienen una mortalidad importante. En el tubo digestivo, el cáncer de estómago, el cáncer de colon son muy importantes. En Uruguay hay más cáncer de colon que de estómago, y ambos además tienen una virtud, una ventaja. Son cánceres prevenibles. Se habla mucho de la prevención del cáncer de colon mediante la detección de etapas previas, etapas que llaman
preneoplásicas o que vienen antes del cáncer, que son los pólipos, que se pueden detectar mediante diferentes estudios. Hay un autor americano que dijo la mejor detección precoz del cáncer de colon es la que se puede hacer, así que eso me parece muy importante ponerlo en práctica, pero el estudio definitivo es la fibrocolonoscopía, que también la hacen los endoscopistas, que en su mayoría son gastroenterólogos, aunque hay también cirujanos, y es una técnica que hoy en día se hace muy bien en Uruguay, hay disponibilidad en todo el país, se hace bajo anestesia, con lo cual el paciente no siente nada, tiene algunas molestias en la preparación por el líquido que tiene que tomar, tiene un riesgo, pero un riesgo bajo, que es mucho menor que el riesgo de tener cáncer de colon. Y en cuanto al cáncer gástrico, también se puede prevenir, porque hoy se sabe que más del 80% de los cánceres gástricos se deben o comienzan con una infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esa bacteria está presente en mucha más gente de la que suponemos, ¿no? Hay estudios recientes que muestran que el Helicobacter está en una proporción, no retuve el número, pero sorprendente. 50% de la población mundial, con mayor predominio en los países en desarrollo. Fíjate vos que eso significa más o menos 4.400 millones de personas que tienen la bacteria. Las personas que tienen la bacteria tienen en algún momento una gastritis, la sientan o no la sientan, y algunos de ellos pueden tener más o menos un 10% úlcera, que puede ser duodenal o gástrica, y menos del 1% pueden llegar a tener cáncer de estómago. Pero no podemos saber a priori cuáles son los que lo van a tener. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta infección es muy prevalente. En Uruguay quizás sea un poco menos prevalente que en el resto de Latinoamérica. Un estudio hecho hace muchos años en la cátedra de gastroenterología mostraba un 46%. Yo creo que ahora debe ser quizá menor todavía esa prevalencia en Uruguay. Hay herramientas de diagnóstico invasivas y no invasivas. Invasivas son aquellas que usan la endoscopía y una biopsia hecha durante la endoscopía o más de una biopsia. Y las no invasivas, que son en sangre, en materias fecales, o las más modernas y las que tienen mejor resultado en cuanto a sensibilidad, que son las técnicas de aire expirado, que se le da una sustancia, el paciente respira con un tubito que se le pone en la puntita de la nariz, o sea que no tiene ninguna molestia, respira libremente durante 10 o 15 minutos después de tomar lo que tiene que tomar, y se detecta mediante carbono 13 si el paciente tiene o no el Helicobacter, con un 99% de sensibilidad, lo cual en medicina es realmente altísimo. Esa técnica está disponible en Uruguay, tanto en Montevideo como en algún lugar del interior. Ahora, tratándose, está bien, por lo que tú dices, todavía no hay una infraestructura como para incorporar esa técnica dentro de lo que sería un programa obligatorio. Pero deberíamos, me parece, y más teniendo en cuenta esta prevalencia de la que hablas del Helicobacter, pensar en eso, ¿no? En una extensión para ir en un mediano plazo a un estudio de rutina como son otros de los que ya mencionaste. Bueno, si la prevalencia de cáncer de estómago fuera más alta en Uruguay, sin duda la respuesta sería afirmativa. Hoy mueren, según me decía el académico Enrique Barrios, a quien tú conoces, por supuesto, sí, que mueren alrededor de 270 personas por año por cáncer de estómago en Uruguay. Es un poco menos de uno por día y se afectan unas 310 personas por año. Así que es importante. En Uruguay se diagnostica en general en etapa tardía, a diferencia de otros países como Japón, que tienen técnicas diagnósticas y que tienen toda una metodología de muchísimos años en cuanto al diagnóstico del cáncer gástrico precoz, que permite mejor evolución y curación en altísimos porcentajes de los casos. Durante todo tu tiempo vinculado a la cátedra de gastroenterología en Facultad de Medicina de la Universidad de la República, desarrollaron... A ver, me refiero a tu tiempo y en realidad no es que tenga que ver con tu persona, sino también con quienes estuvieron antes y después, pero participaste o presenciaste numerosos trabajos de investigación que muchas veces la gente no tiene claro. En general la asocia a que en Uruguay aplicamos conocimientos que se desarrollan en otras partes y bueno, la habilidad del profesional está en aplicarlos de mejor o peor manera. Sin embargo, hay mucha generación de conocimiento porque hay una epidemiología también propia de cada país y cada región. Conocer la epidemiología siempre fue una preocupación para mí desde que yo empecé mi carrera docente. Recuerdo con mucho cariño un trabajo que hicimos de epidemiología de los cálculos vesiculares en la población uruguaya, en la cual tuvimos la colaboración y el trabajo permanente durante ese periodo de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, publicando el trabajo en una revista internacional
y viendo por primera vez cuál era la epidemiología. Allí me di cuenta que conocer la epidemiología de lo que pasa en el Uruguay era muy importante y así seguimos trabajando mucho. Hicimos un trabajo también publicado internacionalmente sobre la prevalencia, la presentación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en Uruguay, que aportó cifras muy importantes y esclarecedoras. Hay muchas patologías de estas que uno las puede padecer sin saberlo, ¿no? A veces es un dolor de panza, un malestar y seguimos de largo. ¿Cuál sería, digamos, la cadencia de control? Por ejemplo, ¿qué tipos de controles debería uno realizar con cierta regularidad? Y vuelvo otra vez a lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta la epidemiología propia de nuestra región, como para garantizar una sanidad del aparato digestivo. Volviendo entonces al tema de cáncer de colon, hoy las sociedades americanas de gastroenterología, endoscopía, cirugía, etcétera, están cambiando las pautas de empezar a controlar una persona que no tenga riesgos especiales por sus antecedentes personales o familiares, en vez de a los 50 años, a los 45 años, porque se ha visto una cantidad importante de pacientes más jóvenes con cáncer de colon y recto. Pero te debía la mitad de la respuesta anterior, porque hablamos de las enfermedades orgánicas, de los cánceres, y tú me decías cuáles son otras enfermedades prevalentes, importantes en su presentación. Y quizás las más importantes para el gastroenterólogo en su consulta diaria, en cuanto a frecuencia, sean lo que se llama trastornos funcionales del aparato digestivo, ¿verdad? Que son varios, desde la dispepsia, el colon irritable, la distensión abdominal, la diarrea funcional, la constipación funcional, que hoy se llaman en realidad, en los últimos trabajos, trastornos del eje cerebro-intestinal, de la comunicación cerebro-intestinal. Y en eso también es un factor muy importante, los microbios que tenemos en el intestino, eso que se llama hoy microbiota, que antes se llamaba flora intestinal, que no son solo bacterias, aunque son su principal componente, también son virus, son arqueas, etcétera, etcétera, y que se está en pañales en su conocimiento, pero que indudablemente lo tenemos que estudiar. Y en los trastornos funcionales digestivos es muy común, varias veces en mi consulta por día, viene un señor, una señora y me dice, le digo, ¿por qué viene? Como y me hincho. Y bueno, y allí hay que estudiarlos a los pacientes. Una vez que estamos seguros que no tiene una enfermedad orgánica, depende de la edad, sabemos que no tiene una enfermedad celíaca, que muchas veces puede estar presente, hay que diagnosticarla. Vamos hacia otro tipo de estudios que pueden involucrar en conocer cuál es la causa de eso. Los pacientes y los médicos en general creemos que son gases, pero no siempre son gases el motivo de que un paciente esté hinchado o distendido, que en realidad son conceptos distintos, porque viene un poco del inglés, de palabras bloating y distension. Entonces, una cosa es sentirse con la panza hinchada, como tú decías hace un rato, y otra cosa es que si yo te mido con 1 centímetro, lo tengas de verdad con más centímetros cuando estás distendido que cuando no estás. Y eso es así porque hay alteraciones en la percepción también, hay como una hipersensibilidad, ¿verdad? Y en todo este juego el médico tiene que saber qué es lo que está pasando. Puede tener lo que llama, por las siglas en inglés, SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. También puede tener intolerancias, la más conocida, a la lactosa, pero también a la fructosa y otras así. Y el médico tiene que saber plantearlo, explicárselo al paciente, decirle usted sí tiene algo, no es algo grave, no es algo que vaya a afectar su vida, pero sí su calidad de vida, y tenemos que hacernos cargo. ¿Cómo? Primero estudiándolo. Y hay estudios de aire expirado, similares al que hablé antes, pero con otros aparatos, que permiten detectar estas enfermedades y tratarlas como corresponde. Así que por allí te voy dando un poquito el panorama de lo que son los trastornos funcionales, que son los más frecuentes. Está bien. Yo hace un rato te preguntaba un poco por la tarea de investigación en facultad y sobre todo en la cátedra de gastro, y me detuve un poco en la parte epidemiológica, que es fundamental porque uno a veces da números mundiales. Bueno, como decías tú, ¿no? La mitad de la población mundial se estima padece o porta Helicobacter, pero en realidad después hay que traerlo a la realidad de cada país, de cada región. Hoy o en estos últimos tiempos, ¿qué es lo que tuvimos que meternos a aprender para traerlo a Uruguay en el ámbito del conocimiento científico en facultad? Bueno, en Facultad de Medicina tenemos una suerte, hemos trabajado, como tú decías, quienes me precedieron, el profesor Bassertein,
el profesor Peri, el profesor Ceballos y quien sigue en la cátedra ahora, la profesora Olano, hemos trabajado con algunas ideas en común y hemos podido desarrollar con mucho orgullo lo que consideramos es el mejor centro de gastroenterología del país, considerando público y privado, con excelentes equipos y con excelentes recursos humanos. Perdón, Henry, que te interrumpa. Estás hablando de lo que funciona en el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas, no, en el porque piso cuando, 4. Cuando uno dice el mejor del país, uno tiene la perversión de pensar en algún lugar en el que hay que pagar mucho para acceder. No. Tú estás hablando del servicio público dentro del Hospital de Clínicas. El servicio público en el piso 4 del Hospital de Clínicas, con mucho orgullo, funciona allí la cátedra de gastroenterología. Fíjate que fue el primer centro del país, por ejemplo, en hacer la cápsula endoscópica. Conseguimos donado el aparato y lo empezamos a hacer allí, tanto para pacientes públicos como para privados, para poder financiar lo de los pacientes públicos con lo que cobraba el hospital, no los médicos, por los pacientes privados. En primer lugar, entrenar ecoendoscopía digestiva y así una serie de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Ahora está avanzando también la doctora Olano con la incorporación de nuevos equipos, porque hay que pensar que todos los gastroenterólogos del país, todos, históricamente se formaron en la cátedra de gastroenterología. No hay otra manera en el Uruguay de tener un título para colgar en la pared, un diploma de gastroenterólogo que no sea cursando en ese lugar. Por lo tanto, es nuestra obligación tenerlo mejor allí para que después se pueda trasladar a los otros ambientes, salud pública, mutualismo, medicina privada. Excelente. Hablábamos de esta fortaleza para la salud que funciona, en este caso en el Hospital de Clínicas, pero también hay otras herramientas con las que tú estás vinculado y que tienen que ver con democratizar el acceso a la salud, y es el proyecto ECO, que terminó siendo una herramienta potente durante la pandemia, donde todo tuvo que ser a distancia, pero que ya trae un recorrido muy importante de hace muchos años. Y es eso, ¿no? Usar la telemedicina o incluso las propiedades de lo que hoy le llamamos genéricamente un Zoom para llevar el conocimiento donde de otra manera no llega. Claro. Es muy grato para mí que me preguntes sobre el proyecto ECO, que lo conocí hace cerca de 10 años, empezamos a pensar, a soñar con tenerlo acá. Sobre el comienzo del año 2014, la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, la doctora Yulisa Reynoso, hoy embajadora en Madrid, del gobierno de Biden, se entera por una reunión personal con ella que estoy interesado en esto, trae al fundador del proyecto ECO a Uruguay, el doctor Sanjeev Arora, nacido en la India pero radicado en Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, quien había creado este proyecto hace alrededor de 18 años. Empezamos a reunirnos acá en Montevideo con principales autoridades universitarias y nacionales, vemos al presidente de la República, el señor Mujica, y otras autoridades, y resolvemos ya con el apoyo de las autoridades empezar el proyecto ECO, que es un proyecto, y también, permitime, con la misma palabra que usé antes, con orgullo, de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina. Lo firmó inicialmente Arocena, lo apoyó Marcarián, lo apoya muy fuertemente el rector Arim y también los dos decanos, Tomasina y Miguel Martínez. Entonces, ese proyecto nació desde la Universidad de la República, hoy está en los 19 departamentos, tenemos más de 5.500 personas que trabajan en la salud, trabajando de una manera u otra en esto. Tenemos 16 diferentes enfermedades y varios subproyectos, y se trata justamente de utilizar herramientas de telemedicina para enseñarle a personal de salud radicado en el interior cómo diagnosticar y tratar determinadas enfermedades. Hacemos especie de ateneos de discusión por Zoom desde hace 7 años, cuando empezamos en agosto del 2014. En eso es un médico plantea la historia clínica de un paciente que tenga complicaciones para él de manejar en donde él viva en el interior del país. La comunidad de esa enfermedad, que son personal de salud que se reúnen periódicamente a discutir pacientes, todos preguntan, todos opinan y finalmente un grupo coordinador hace un breve resumen que es enviado a todos los demás. El grupo coordinador es en general formado por docentes de la Facultad de Medicina o de algún hospital de salud pública. ¿Hay que pertenecer a ECO o está abierto cualquier médico del país, digamos, que tiene, como decías tú, una situación de un paciente con determinada complejidad y quiere acceder a esta consulta, a un ateneo de este tipo? ¿Tiene que tener algún requisito? Te hago una pequeña precisión, sí. Gustavo, si me permitís. No solo médico, personal de salud.
E insisto siempre, porque si bien la mayoría son médicos, hay psicólogos, hay enfermeras, hay asistentes sociales. Todo el equipo de salud, que hoy en día, tú que estás mucho en este tema del futuro, te das cuenta que cada vez el equipo de salud se amplía. Hoy hay ingenieros, hay expertos en computación, expertos en inteligencia artificial. Todavía no los tenemos en ECO, por supuesto, pero te quiero decir que el equipo de salud se amplía y todos son bienvenidos. Basta que se contacten con nosotros, que digan en qué quieren trabajar y enseguida. Además, ECO Uruguay, además de haber sido el primer país en Latinoamérica en empezar el proyecto ECO, es el primero y único en formar a colegas de terceros países de Latinoamérica e incluso de Portugal en español y en portugués para realizar el proyecto ECO en sus países. Ya hemos formado a 13 países, colegas de 13 países de todos estos lugares. Se nos voló el tiempo y el placer ha sido, entre otras cosas, no caer en algo de lo que ya se ha hablado durante un año y medio muchísimo, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia del GACH, y sí poder destacar todo esto que hoy por hoy es lo que nos queda, ¿no? La salud de todos los días y en la que nos tenemos que detener y que estoy seguro que vas a seguir trabajando cada día como hasta ahora. Bueno, sí, yo sigo muy activo, como te decía antes de empezar, contigo y con Daniela. Sigo con la consulta, sigo asesorando al decano como asistente académico, sigo con clases, con actividades en la Academia de Medicina, con el proyecto, y estoy muy contento y no tengo ninguna intención por ahora de amilanarme y de dejar todas estas cosas, así que yo estoy a las órdenes tuyas cada vez que tú lo precises. Henry Cohen, muchas gracias y bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias. Hasta pronto. Gustavo. Pausa, ya continuamos en Sobre Ciencia.